Sinceramente no recuerdo cuándo fue la última vez que hice esto. Cuando decidí traer este texto para acá, no tenía ni idea de todo lo que iba a ocasionar. No tenía ni idea del largo periodo que iba a estar ausente por culpa de este texto. Pero tampoco es cierto que toda la ausencia se debe al texto. En realidad, la ausencia comenzó porque por un tiempo traje brackets y se me complicaba demasiado la pronunciación y la fluidez, entre otras cosas. Así que decidí hacer una pausa en lo que terminaba mi tratamiento para después regresar con esto. Cuando por fin terminó el tratamiento, encontré este texto y decidí traerlo, porque nada mejor para celebrar que me quitaban los brackets que un texto que abordara o que prometiera abordar algo acerca de los dientes. Y así es como di con La historia de mis dientes de Valeria Luiselli. Usualmente este es el punto en el que menciono 2 o 3 notas acerca de la persona que escribió el texto y después alguna cosa sobre el mismo texto y su capital anecdótico. Sin embargo, he grabado el audio de este video tal vez unas 10 o 12 veces, siempre quedando inconforme porque me parece que no puedo ser así con este texto. Siento como si la culpa de no entender fuera mía, como si no pudiera dar una valoración a este texto y como si tuviera cierta obligación por regresar a él y esforzarme para entender la enorme cantidad de referencias. Pero no más, he decidido que no lo voy a volver a leer, lo leí una vez y lo he padecido por meses. Y aunque tal vez parezca que estoy disfrutando hacer esto, la verdad es que no. Quisiera no tener que hablar de manera negativa. Sin embargo, ¿cómo no hacerlo cuando llevo 6, 8, no sé cuántos meses tratando de sacar esto de mí? Me he planteado no sé cuántas veces simplemente no abordar este texto y continuar con otro y hacer como que esto nunca pasó. Pero después de pensarlo y pensarlo y pensarlo y pensarlo, he decidido que voy a continuar con esto porque a veces así pasa. A veces la vida es así. Uno espera cosas y recibe enormes decepciones. Y este libro ha sido una enorme decepción. Por no decir que ha sido una enorme frustración. Entonces, yo no era un vil vendedor de objetos, sino, antes que nada, un amante y coleccionista de buenas historias. Como dije, en su momento interrumpí esto que hago porque traía brackets y aunque el tratamiento no fue tan largo como me habían comentado que podía ser, el día que me los quitaron fue un día muy esperado. Por eso, para extender esta cosa de los dientes hasta el terreno de la lectura, decidí sacar de mis pendientes este libro, La historia de mis dientes, de Valeria Luiselli. Desafortunadamente no fue la mejor decisión. Valeria Luiselli es una escritora y ensayista mexicana. Tiene publicaciones en Letras Libres, El País, entre otros. Nació en 1983, es hija de un diplomático mexicano y esto le posibilitó crecer en diferentes países. Además, ella es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El libro, La historia de mis dientes, fue publicado en 2013. Está compuesto por 6 libros o capítulos, donde el último es un compendio de fotografías. Le da cierre al libro un apartado de agradecimientos donde se alcanza a ver algo del contexto que generó la novela. El capital anecdótico es la historia de Carretera, un sujeto que se describe como el mejor cantador de subastas del mundo. Y es todo lo que puedo decir del libro sin entrar a detalle en mi descontento. El primer punto que quisiera tratar es que la historia que se relata sucede en Ecatepec. De hecho, hay una entrevista donde la autora dice que es la primera obra literaria donde se toma como escenario a Ecatepec. Sin embargo, salvo las fotos del final y alguna mención a la vía Morelos, no hay un solo momento en el que se sienta que la historia sucede ahí. Me pregunto si alguien de Ecatepec, leyendo este texto, se dijo: «Ah, claro, eso es tan típico de acá». O no sé, siquiera que sintiera que las cosas pasaban a unas cuadras de su casa. Pese a lo que dice la autora, Ecatepec no es el escenario. Luego está la historia, que es llana, muy llana. Pero me ha tocado en algunos otros textos tener historias así de llanas y sin embargo encontrar algo, lo que sea, una cosa que pueda recordar de manera positiva. Pero acá eso no me pasó. Lo peor del texto no es que sea llano o que fracase en poner a Ecatepec como escenario. Lo peor es que en un punto se convierte en un catálogo de nombres con cierto prestigio porque un montón de personajes comparten nombre con artistas o escritores o filósofos. Al principio creí que habría algún juego con ese recurso y me detenía a pensar la relación entre el nombre y lo que se cuenta del personaje,
pero no tardé mucho en sentir que no estaba encontrando algo significativo. Quizá estaba ahí y solo no lo notaba. Con esa idea, le di muchas oportunidades al texto para encontrar algo en el abuso de ese recurso, hasta que llegué a un caso en especial. En algún momento se menciona al tío Ludwig Sánchez Wittgenstein, y se dice que él solía afirmar que el mundo es todo lo que acaece y de lo que ya no se puede hablar hay que callarse. Por cosas de la vida, sé que esa frase del tío Wittgenstein es una sentencia que pertenece al Tractatus del filósofo Ludwig Wittgenstein. Entonces, en ese momento, leer esa referencia me dio paz. Me permitió pensar que el resto de referencias estaban a ese nivel, al nivel del reconocimiento y nada más. No había ningún juego, nada, pura cosa superficial. Si lo cuento así, parece que fue muy sencillo abandonar cualquier intención de entender el texto, pero tampoco me fue tan sencillo abandonar la búsqueda por el sentido. La reiteración del recurso me llevó eventualmente a pensar que quizá había algo que solamente no estaba notando. Quizá la autora sí jugaba con los nombres. Quizá había una intención de poner los nombres de estas grandes figuras en personajes que uno pudiera encontrarse en la calle, en las calles de Ecatepec particularmente. Es decir, había tal vez una intención de despojarlos de esa carga que la historia les ha dado. Entonces, si fuera así, encajaría a la perfección con la labor del subastador, un tipo que de pronto toma objetos tan triviales como los dientes y los dota de historia y de trasfondo para lograr venderlos. Pero llegado a este punto, concederle ese mérito ya era demasiado. No había un ejercicio de despojar de significado a los nombres. Lo que había, en todo caso, era un ejercicio de descolocación. La forma de aparecer de cada uno de estos nombres es tan fugaz que deja patente la falta de ese trabajo por despojarlos de significado. Esto es claro cuando uno se puede preguntar ¿por qué este nombre de esta figura tan conocida le queda a este personaje y no a otro? Ante la falta de esa relación, lo que queda es un listado extenso de nombres. Y me podrán decir, es que en esa falta de relación es donde está el ejercicio, es donde está esta manera de vaciar de significado y tendría que detener esa objeción porque me parece que no tiene sustento. Por ejemplo, con la mención del caso del tío Sánchez Wittgenstein. Si no hubiera entendido la referencia, ¿qué habría pasado con esa parte del texto? Seguramente me habría sido intrascendente. Me habría quedado con la impresión de que no entendí el chiste, la anécdota o la referencia. Pero luego, ¿qué sucede si se lo entiendo? Como de hecho pasó. Pues tampoco es que la situación cambiara mucho. De hecho, terminé diciéndome algo no muy distinto. Ah, no entendí. Entonces, la objeción de que el mismo listado extenso es el ejercicio de vaciado de significado, no, me cuesta demasiado poder concederlo. De hecho, si puedo ver algo más en ese listado extenso, es el camino hacia un recuerdo. Alguna vez, un muy querido maestro, al plantearnos cómo iba a ser la evaluación de su curso, nos dijo: la evaluación va a consistir de un ensayo, y no necesito que sus ensayos me presuman todo lo que saben o todo lo que han leído. Escriban un ensayo, nada más. Ya con lo que he dicho, creo que he podido mostrar las razones de mi desesperación y mi descontento con el texto. Pero voy a intentar hacerlo una vez más porque, como dije, esto ya no se trata del texto, sino se trata de poder soltar todo lo que me ha generado. Entonces, dedicándole una vez más tiempo para pensar este texto, me di cuenta de que el cúmulo de nombres no hace sino generarme distancia con lo anecdótico, lo que es un contraste enorme con el objeto sobre el cual gira la historia, los dientes. La historia más o menos toma como pretexto los dientes, algo que todos compartimos, algo que de alguna manera nos da nuestra identidad, nos delimita una manera en la que nos relacionamos con el mundo. No es lo mismo tener una sonrisa bonita a no tenerla. No es lo mismo tener los dientes alineados a tener apiñamiento de piezas o que nos falten piezas. No sonreímos igual ni el mundo nos trata igual si tenemos dientes blancos o amarillos. Eso tan cotidiano, nuestra forma de vincularnos con el mundo y que el mundo nos recibe a partir de nuestros dientes, contrastan demasiado con el montón de referencias que parecen estar puestas para que uno se entere de cuán leída es la autora. Lo peor, no sé si ya he dicho antes que algo es lo peor, pero lo peor en este momento es que aunque yo quisiera centrarme en el texto, inevitablemente termino haciéndome un juicio sobre la autora, pero no es gratuito. Es por la enorme distancia que acabo de contar que me generó el texto.
Hay otra cosa que me gustaría mencionar. Es un chiste, por llamarlo de alguna manera, porque es indefendible como chiste. En un momento aparece alguien cuyo nombre es Yuri Herrera, es decir, es homónimo del escritor mexicano, autor de Trabajos del Reino, entre otros libros, y la cosa que apuntaría a ser un chiste consiste en que ese personaje que aparece es una mujer, porque claro, confunden a Yuri, el escritor, con Yuri, la cantante. Ja, ese es el nivel de humor y de los recursos. Ahora sí ya, por último, para por fin poder soltar esto, habrá quien argumente, y es cierto, que el libro surge de un contexto muy particular. En los agradecimientos se deja ver que la autora se reunió con trabajadores de una fábrica y que a través de la lectura compartida se fueron perfeccionando los fascículos que componen a este texto. No obstante, ese contexto no está en el libro, no es parte del capital anecdótico, y al menos, para mí, no redime ni rescata el desencanto. Comprar que el texto es bueno por la historia de su contexto es caer en el juego de que incluso las cosas más insulsas pueden ser dotadas de valor a través de las palabras, y ojalá esto hubiera sido contado en el libro. Genuinamente habría preferido que el fin de la ausencia no se diera de esta manera y haber terminado con una gran experiencia tras haber leído este libro, pero aunque lo intenté, no pude. Fin de la declaración.